Vamos a hablar de un tema que ha dado mucho, valga la redundancia, de qué hablar, desde lo mediático, lo emocional, lo político, social, incluso lo sociológico. Y me refiero al concierto más que publicitado del artista de género urbano Bebechito O'Neal, lo que hemos sido testigos, sobre todo en los medios, de las opiniones divididas en favor, en contra, los cuestionamientos en las redes sociales. Eh, lo que sí es meritorio es la asistencia, o sea, fue sold out, entradas vendidas completas en el Pittsburgh Stadium ahí en Miami, con una asistencia masiva de cubanos residentes en los Estados Unidos, lo cual da a entender o sea, el poder de convocatoria que tiene el conocido género reparto, que yo disfruto a veces incluso, o sea, yo no margino géneros musicales por sus estratos, temáticas o ritmos, porque yo soy un defensor del urbano, yo soy consumidor de música de reggaetón. Lo reconozco. Un amigo decía que hay placeres culpables y bueno, yo soy hijo de mi tiempo y yo soy un hijo de la generación que evolucionó y creció escuchando reggaetón y bueno, en las diferentes divergencias que ha tenido este polémico género, uno de ellos, podríamos decir, auténtico, se puede llamar así, un auténtico género cubano como es el reparto, ha tenido varios exponentes y un día de hoy quien ha sido más mediático por los temas que ha pegado en el universo del género urbano Made in Cuba, uno de ellos es O'Neal Bebechito. Y este publicitado y cuestionado concierto que tuvo lugar la semana pasada, ya hemos visto cómo ha dado mucho de qué hablar por los diferentes cuestionamientos y a partir de ello te cedo la palabra para que me des tu opinión y después yo te daré la mía. Pues sí, Sender, ha sido un tema tremendo y me gustaría primero aclarar que el tema en sí mismo no es un tema, digamos, pedestre, no es un tema menor. Digo esto porque a veces en los debates cubanos hay desde la intelectualidad, que a veces no, parte de las personas que consumen este espacio, digamos, tienen proyecciones intelectuales, ¿no? Y primero que eso no es un tema de segunda línea, me parece un tema importante, sobre todo los enfoques a los que nos puede llevar. Y en este caso, a mí me gustaría primero hacer rememorar al insurrecto, ese reggaetonero cubano, porque mi posición respecto a todo esto no es ni a favor ni en contra, sino todo lo contrario. Y ahora diciéndolo en serio, lo que quiere decir es que en realidad estamos muy mal acostumbrados a que todo lo, cuando digo muy mal acostumbrados, me refiero a una comunidad cubana, no es a toda la comunidad, me refiero al debate público, cómo se banaliza en cuestiones de quién está a favor, quién está en contra, quiénes apoyan al bebecito, un poco complicado decir el nombre, quienes condenan al bebecito, cuando lo que se trata de esto es entender qué es lo que está ocurriendo, las múltiples lecturas, los múltiples fenómenos, y ahí es donde creo que puede haber un debate sustancioso. Y el primer punto del debate para mí, que puede ser sustancioso o no, que fue el que salió, ¿no? Es la relación del régimen cubano, específicamente aparato de inteligencia, me imagino, los hijos de los militares, con este concierto. Ese fue el primer punto que fue de polémica. Y ahí entra lo que yo vi, ¿no? Era que, digamos, había un organizador que había trabajado, por así decirlo, con el conocido popularmente como el Cangrejo, el nieto de Raúl Castro, el jefe de la escolta de Raúl Castro, o algo así. O era una persona que tenía algún tipo de relación, por así decirlo, con él. Y el otro era que la hija de Fernando Rojas, el viceministro de Cultura, el eterno perdón, bueno, el que fue durante mucho tiempo el hombre en la sombra del Ministerio de Cultura, era parte del equipo promotor, organizador. Y ahí entra el primer problema y hay que entender cómo funciona Cuba. La hija de Fernando Rojas no es la cúpula del régimen. Una persona que haya sido amigo del Cangrejo, uno puede suponer y especular, pero no es evidencia contundente. Ya el tema de la conspiración por parte de muchos cubanos llega a un extremo donde cualquier vínculo, es decir, si cualquier persona tiene algún tipo de relación con la cúpula, por así llamar, ya todo lo que ocurre es del régimen. Eso, en pocas palabras, que la hija de Fernando Rojas, que además es un funcionario de segunda línea, porque a nivel de cultura era un funcionario con influencia, pero no es un tipo no era una persona que decidía el presupuesto de inversión de GAESA, no era el que tomaba las decisiones importantes desde el punto de vista de la economía cubana, no era el que cortaba el bacalao, usando términos coloquiales. Tampoco esa otra persona que estaba vinculada al conocido Cangrejo
es del régimen. Es decir, el hecho de que haya alguna persona que tenga algún tipo de relación con el régimen no quiere decir que lo que esté detrás del concierto sea el régimen. O sea, no es evidencia suficiente. Por supuesto, no es una evidencia suficiente, pero sí llama a la sospecha porque conocemos que Miami es el centro de ebullición respecto a la política exterior hacia Cuba de la comunidad cubana, y como ya lo conocemos, y que haya este tipo de relación filial, familiar, de amistad, por supuesto que levanta suspicacias. En este caso solo podemos quedar en el punto de vista de la presunción de que tal vez sí, tal vez no. Si debería hacerse una investigación concluyente para determinar si verdaderamente existe una vinculación entre el régimen y la organización, la logística de este concierto. Pero lo que sí es llamativo es que se le hizo una cobertura mediática en el Canal Caribe, en el noticiero que salió en la sección de los culturales, y lo que vivimos durante mucho tiempo en Cuba sabemos que solamente a personas muy escogidas del género urbano se les realizan notas informativas, sobre todo en los géneros tradicionales de la televisión cubana, lo cual de por sí ya es algo que da que pensar, no solamente del éxito comercial y musical de Bebecito, de O'Neill, como quieran llamarlo, sino del hecho que ha suscitado. También viene al caso otro cuestionamiento, de que en lo particular me resultó muy desagradable, del público que asistió, que si eran idos 20A, que si había que deportarlos todos para Cuba, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces cae para mí en una vertiente deleznable de lo que es la polémica del concierto, porque todo lo relacionado con Cuba, in situ en Miami, por supuesto que va a levantar ronchas tanto de un lado como del otro. Y los que estamos a favor de la postura de la libertad, de defender el criterio ajeno, debemos tener en cuenta esto, que no se debe perder la perspectiva. Te digo, están en tierra de libertad. Si verdaderamente hay un vínculo entre el régimen y la organización de ese concierto, ahí existen autoridades competentes para demostrarlo. Si se levanta una acusación, se hace una investigación pertinente y se demuestra, bueno, la justicia que opera, como ya sabemos, con sus diferentes métodos, determinará qué hacer o cómo hacerlo. Más allá de eso, todo cae en la presunción, porque es un término que se debe respetar siempre, la presunción de inocencia, mucho más en un país donde se respetan las garantías civiles a los derechos. Pero lo que no se debe perder también la perspectiva del momento tenso, el contexto histórico que estamos viviendo, de una comunidad de cubanos, que muchos de ellos que están ahí, no puedo asegurar que su gran mayoría atravesaron fronteras, salieron de un contexto económico muy difícil, por lo cual siempre, se quiera o no, viene esta tirantez política de que si no hubo un pronunciamiento durante un espacio del concierto para exigir la libertad de Cuba, además y demás. Yo en lo particular no comparto mucho eso de hacer tribunas en todos los lugares, pero recordemos entonces que si todos esos cubanos que están ahí, que fueron más de 18,000, están en los Estados Unidos porque salieron de la debacle económica, política y social de su país de nacimiento, hay una responsabilidad individual que se debe tener en cuenta en este caso. Más allá, porque como ya sabemos, a cierto influencer más que conocido, se le hizo cierta ola y corearon su nombre de que viste, sí se dio, etcétera, etcétera. Bueno, si se hizo de esa misma manera para él, también podía en un espacio X determinado pedir libertad para Cuba, gritar y continuar. Pero repito, todo parte de la conciencia individual como sujeto de cada persona. No sé qué tú puedas opinar sobre ello. Sí, es un tema bastante polémico. De hecho, estabas hablando y ya con la mala costumbre mía de ir tomando algunas notas, pues no se me olvidan las cosas. Mira, voy a continuar tu línea, casi en el mismo orden. Con el tema del vínculo, claro, habría que ver, pero bueno, eso es una investigación y lo que yo quería decir era que el hecho de que la hija de un funcionario de segunda línea, porque la cultura no es la segunda línea, la primera línea son las remesas, las divisas, la inversión de hoteles. El hecho de que la hija de un funcionario de segunda línea sea parte del comité organizador no es razón suficiente para suponer que el régimen está detrás. Lo que me está diciendo a mí es que esa hija de ese funcionario de segunda, ya sea por ser hija, por la crianza, por su círculo cercano, tiene suficientes relaciones como para haber caído en ese trabajo. Me parece la explicación más corta y más sensible, que hay mucha gente que aprovechó su puesto en Cuba e hizo relaciones aquí en Miami y después cuando cruza las aprovecha. Es la explicación más lógica, más corta, más humana y más normal.
Ahora, si puede estar detrás, o sea, si está detrás del régimen cubano, no es por estas razones, va a ser específicamente porque la agencia promotora, algún tipo de organizador como institución pertenece a ellos. Y ahí es donde quiero entrar con quizás un poco de rigor analítico, solo un poco porque no tengo cifras. Mira, un concierto como este puede recaudar, según una estimación, digamos, entre 10 y 20 millones de dólares. Una locura de esa. Pues además son 22.000 entradas, no sé cuánto el precio. Yo le puse un 10 o 20 por poner un número para analizar. De ahí una parte, un porcentaje significativo va a la institución organizadora, que es en última instancia la FIU. El estadio se queda con una parte y el FIU a otro. Bueno, se divide. La parte que le toca a la institución. La parte que le toca al organizador, al productor del concierto, que habría que ver quién es, y la parte que le toca al manejador, al dueño de Bebecito, y ahí quiero detenerme un momento. La gente está concentrada en Bebecito. Voy a recordar dos cosas y no quiero hacer ahora un tratado de reparterismo de industria musical, pero es verdad. Primero, Bebecito es un artista. No, yo no lo voy a denigrar como soy artista. Un artista canta, le da dinero, saca dinero, es un producto de entretenimiento de la cartera de artistas de Ferrante. Ferrante es un productor, me imagino por el apellido, italiano de marca, de marca no, de nombre conocido en la industria musical latinoamericana. Por arribita fue el que introdujo la canción de aventura, aquella de No es amor lo que tú sientes, se llama Obsesión, la convirtió en un hit parade en Europa. Es un productor que acumula ya décadas de experiencia y dinero, y cuando yo dinero me refiero a éxito musical. Sus artistas, sus catálogos de artistas han sido de primer nivel, al menos en el mercado latino. Gente de zona en su momento. Entonces, primero que todo, Bebecito no llegó a Estados Unidos, llamó al FIU y dijo, hey, qué bola, quiero hacer un concierto. No, eso no pasó. Eso responde específicamente a la política del manager, no sé si es el manager, probablemente el dueño de la disquera. Eso es una realidad. Ahora, y esto sí es un llamado de atención. Si las personas quieren cogerlo con eso, porque las cojan con el productor. Y ahí también entra un problema que para mí tiene que ver con la dignidad, la moral y la ética. Mucha gente no se va a meter directamente con este señor Ferrante, porque es una persona, dije todo lo anterior para decir, es alguien bien posicionado, que tiene abogados, y decir en este país, en Estados Unidos, públicamente, fulano tiene vínculos con la dictadura, es una cuestión de ofensa al honor, es una cuestión de difamación y puede enfrentar una buena demanda. Entonces, como siempre, a mí me llama la atención que muchas veces en las campañas de este tipo, las respuestas escogen el eslabón débil con el cual lo pueden coger. Sabemos que Bebecito no va a hacer ninguna demanda, pero el señor Ferrante sí. Entonces, lo primero es eso, en los niveles de responsabilidad y de porcentaje. Una parte para el FIU, otra parte para Ferrante, que no voy a cuestionar su labor dentro del reparto, pero hay mitos y leyendas sobre los términos, digamos, de explotación al cual somete a los artistas de su cartera. No sé el caso de Bebecito, tampoco viene, pero es solo para ilustrar el nivel de decisión que tiene un artista, un reggaetonero en la cartera de Ferrante, y que incluso los reggaetoneros, como muchos artistas, son obreros asalariados, por así decirlo, de sus disqueras, más allá de que ganen miles de millones, tienen compromisos, conciertos, videoclips, ir a programas, todo eso es una agenda de trabajo. Ellos no se levantan y dicen hermosa mañana para no hacer nada. Tienen un plan de trabajo. Y lo otro es que evidentemente aquí el régimen cubano pudiera estar cogiendo dinero por una sencilla razón. Es muy poco probable que un artista cubano, en Cuba hay un instituto cubano de la música que ejerce un monopolio sobre los artistas musicales, y debe estar cogiendo algo de dinero. Incluso los artistas independientes, cuando independiente me refiero a que logran un éxito internacional, perdón, por su cuenta, tiene que rendir cuenta. Estaba pensando en el caso de Polo Montañés, que hace más de 20 años tuvo que lidiar con esa realidad de tener que darle una parte de sus ingresos por el exitazo que tuvo de pronto a el Instituto Cubano de la Música. Así que sí, está yendo dinero. La cuestión es, vamos a privar a 20.000 personas de que vayan al concierto del artista que les gusta, que los hace menear, perrear y todo lo que ellos quieran, porque de todo ese dinero va a ir un porcentaje ínfimo, estamos hablando de ínfimo de verdad, a las arcas del Instituto Cubano de la Música. Porque además con ese dinero, fíjate que yo hablé de porcentajes, todo el dinero no es, o sea, si hay un organizador que es de régimen cubano, le toca un pequeño por ciento. Eso es para empezar. O sea, vamos a privar a toda esa gente en función de eso. Ahora, si ese dinero real existe y va para ellos, ¿qué van a hacer? ¿Se va a financiar la represión? Tú dijeras, es que ese concierto va a dar no sé cuántos cientos de millones o decenas de millones y van a ir todos a las arcas de la seguridad del Estado cubano, del régimen cubano.
pero es una cuestión porcentualmente pequeña. Y ahora, para no extenderme mucho, era el tema de qué debían hacer, qué no debían hacer. eh, el, el señor Otaola también. Yo creo, y es mi interpretación y no estaba ahí, que la cuestión con Otaola, y no estoy defendiendo a nadie, tiene que ver un poco con el choteo del concierto. No sé si me hago entender, estoy pensando en el Ruge León al estadio latinoamericano, en esa dinámica del reto, porque además cuando Otaola planteó en su programa lo del concierto, inicialmente, según recuerdo, era una cuestión de que cómo es posible que este muchacho recién llegado pueda llenar. Era una cuestión artística, era un debate de farándula. Eso es algo que creo que se ha confundido. La cuestión de llenar el estadio o no nació como una cuestión de la farándula, el choteo, el coqueteo, el reto. Es decir, con el señor Dávila tenemos un problema que es la dualidad entre el comandante jefe de las Fuerzas Armadas del Exilio, Fuerzas Unidas del Exilio, y al mismo tiempo un presentador de farándula. Y yo creo que ahí estaba hablando en un primer momento de farándula y que la respuesta del público tenía que ver con eso. No, más allá de que si lo hicieron con una cuestión política, es su derecho, es su percepción. Lo otro del reclamo, coincido contigo, mucho en la libertad. Incluso yo creo que un concierto de ese tipo ni siquiera es el mejor escenario. Habría que preguntarse cuántas de las personas que estaban ahí, que muchos eran cubanos nacidos aquí, desconectados con Cuba también, y eso es una realidad. En realidad son también gente que pone dinero para los presos políticos. ¿Quién te dice a ti que una muchacha o un muchacho de nuestra edad que reunió el dinero para ir al concierto también ayuda a los presos políticos o participa en algún tipo de proyecto para ayudar o para promover el cambio en Cuba? Y ahí caemos en la dicotomía. Primero, el que está ahí tiene derecho a hacer lo que quiere, pero segundo, ¿cuántos de los que están ahí sí realmente hacen o pueden estar haciendo a su manera, a su modo, o incluso no hacen nada, pero tienen una posición y solo fueron porque querían divertirse? Yo creo que hay que evitar la falsa dicotomía. Y bueno, ya que para no extenderme mucho, esta vez sí es lo último, es el tema de los grupos de personas. Yo creo que si parte del exilio cubano, la diáspora, quieren hacer un concierto por la libertad de Cuba, organicen su propio concierto por la libertad de Cuba. Esto es una realidad. Ferrante, que es el productor de Bebecito, puso su dinero, la FIU puso la publicidad, el promotor también puso dinero y ese es su negocio. Claro, habría que ver si hay algún vínculo. El que quiere investigarlo, bueno, llamen a las autoridades, pero así, si todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, pues simplemente es su negocio. Y yo creo que si alguien quiere hacer un concierto por la libertad de Cuba, pues que haga la gestión, que se haga la colecta, que se ponga el dinero, que se cuadre con la institución, las instituciones involucradas, pero intentar secuestrar un concierto con otro objetivo me parece también que es bastante, pienso yo, cuestionable desde el punto de vista de atormentar, por así decirlo, las libertades de los demás. Y bueno, me tuve que extender porque el bombardeo de información, la combinación de que si es organizado por el régimen, que si los que fueron son unos carneros que no se pronunciaron, la cuestión de la legitimidad, todo eso a la misma vez hace que uno tenga que responder casi punto por punto. Sí, claro, por supuesto. Es lo que yo te digo, enmarcado en el contexto de Miami, una gran concentración de cubanos, en su gran mayoría emigrados, por las diferentes causas que conocemos, que la política gira perennemente alrededor de ello. Siempre va a existir un reclamo, lo cual yo también considero válido, pero en la medida del objetivo. Pero más allá de esto, va a ser un evento pasajero que, por supuesto, va a crear un precedente de concentración, de impacto mediático, que siempre lo principal viene de lo comercial, las ganancias que generaron este concierto, porque ya sabemos que la industria musical es una industria muy lucrativa y hoy en día el género urbano, en este caso Bebecito, viene siendo el exponente cubano de más éxito internacional, que ha trascendido las fronteras de Cuba, de Estados Unidos. Bueno, hace no más de un año estuvo aquí en Europa, no menos de un año, perdón, estuvo aquí en Europa, en el sur de América, sobre todo en Perú, que se consume mucha música cubana. Sí. Y gira en torno a este debate también. O sea, la vida tiene matices y los cuales pienso que se deben hacer los análisis más objetivos posibles, más allá de los señalamientos que, repito, toda aquella persona que quiera señalar, incidir, cuestionar, está totalmente en su derecho, pero siempre partiendo de estos puntos de quienes asistieron allí a ese concierto, parten de su libertad individual de elegir qué hacer con su dinero, con su tiempo, y eso también debe ser respetado.